Hola, mi nombre es Soledad Juncosa, estoy a cargo del área de Hospitality de Winesoft Argentina y en forma conjunta con Yael Doktorovich y Sofía Brasolotto, que son parte de este equipo, estamos organizando este evento Argentina Wine Trade Convention. Este programa, además de ser un programa orientado a los negocios, también es un programa educativo donde los importadores pudieron participar de diferentes seminarios y actividades que se hicieron en la tarde en bodegas y bueno, ya han podido participar bodegas de todo el país. El factor diferenciador de Argentina es la gran diversidad que tiene en su terroir y que le permite tener una variedad de vinos diferentes para los mercados que trabajamos en Colombia. Y mi percepción es que todos los vinos tienen mucha calidad. Se ve que tienen productores aquí con proyectos muy arrojados, muy innovadores, y eso me gusta mucho porque yo creo que el consumidor de Brasil, el consumidor de varios mercados, en verdad busca algo diferenciado, algo que tenga un concepto. Cada bodega tenía 4 reuniones programadas y luego hacíamos un formato de feria de vinos. Entonces esto le dio una oportunidad para que todas las bodegas, además de sus 4 reuniones, pudieran tener contacto con la totalidad de los importadores. Con las reuniones que hemos tenido, con las visitas que hemos hecho en las bodegas, yo creo que encontramos vinos muy versátiles, vinos que se ajustan al mercado colombiano claramente. Encontramos Petit Verdot, un Petit Verdot muy bien elaborados. Os vinhos que eu mais gostei foram da região da Patagônia, o Pinot Noir e Malbec, e gostei muito dos vinhos da região de Salta. Bueno, los varietales que más me llamaron la atención son Malbec, Bonarda y Cabernet Franc, y los estilos más afrutados, más comerciales. Bueno, el varietal que más me ha sorprendido en vinos blancos ha sido el Naranjo de Pedro Jiménez. Ha sido una uva nueva, conocida para mí, y también me ha interesado mucho por los Cabernet Franc. El varietal que más me ha llamado la atención y que se viene desarrollando más es el Cabernet Franc, bien, y que nosotros en el mercado que estamos, que es en el mercado americano, está tomando cada vez más relevancia. Los importadores se postularon para participar en este programa y luego de un proceso de selección quedaron 12 importadores visitándonos a Argentina. Los vinos argentinos tienen un buen cuerpo, son vinos elegantes, son vinos gastronómicos. Eso yo creo que funciona bien y son diferenciales para el consumidor brasileño. Además que Argentina se diferenciando mucho en el tema del turismo. Tema de vinos orgánicos, biodinámicos, eso es algo súper importante porque estamos volcados hacia esa tendencia, y también conocer nuevas uvas y el tema de las etiquetas creo que está siendo muy importante para que la gente escoja un vino. En nuestro país, diríamos, en el que estamos comercializando, que es en Estados Unidos y hoy en Florida, donde estamos radicados, buscan vinos no tan fuertes, un vino más ligero, suave, fácil de tomar y que tengan también fuera del líquido un valor agregado, bien, en el concepto. En particular me gustó mucho el esquema que plantearon de tener reuniones individuales con algunos importadores que demostraron interés con nuestros vinos y productos y bodega. Y también me pareció súper interesante el hecho de tener la posibilidad de hacer una mini feria cuando termina la parte de las reuniones individuales, porque nos permitió tomar contacto con varios importadores que en principio no había un interés directo.
Creo que este tipo de actividad son importantes para el país, es lo que las bodegas necesitamos. Esta actividad la he valorado como muy interesante, atractiva, porque habían clientes importadores de mercados diversos. Bueno, como consejo a una bodega que esté buscando abrir esas exportaciones, definitivamente estudiar los mercados a los que apunta, entender si las ventajas competitivas que tiene la bodega están en línea con lo que está buscando el mercado. Y una bodega que está buscando abrir mercados, creo que lo primero que tiene que tener en cuenta es que hay que ser sumamente pacientes, porque realmente hay que estar tocando todas las puertas, participar de todas las posibilidades y eventos que ustedes como UOFA nos brindan u otras organizaciones. La verdad que estamos muy contentos con este programa, con este formato, porque esto le ha permitido a todas las bodegas tener interacción con importadores y bueno, creemos que pueden salir buenos negocios a partir de esta actividad.